bachillerato. Infancia de Vallejo. Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en el pueblo, en una zona alta del departamento de La Libertad, en Perú, en donde vivió hasta 1910. De Vallejo. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Fue el menor de los 11 hermanos. Su apariencia era un poco mestiza, ya que sus abuelas eran indígenas y sus abuelos gallegos. Vallejo recuerda a su madre como la figura gigantesca bajo sus ojos y sus hermanos como el gran territorio de felicidad que tenían cuando jugaban con él a las escondidas y cuando comían de su propio pan. A su padre lo recuerda un poco distante. Entre 1905 y 1908 están en Huamacho, en la escuela secundaria, donde manifiesta su curiosidad literaria. Inició sus estudios universitarios en Trujillo, la ciudad costera más importante en el norte del país, aunque no puede continuarlos, ya que se debe empezar a trabajar. Lo hace en un puesto administrativo en la zona minera de Quirubilca, cerca de Santiago. Después es maestro de escuela y enseguida es ayudante del cajero de la hacienda azucarera Roma, cerca de Trujillo. Sobre los trabajadores de la hacienda escribirá más tarde su novela proletaria El Tusteno, que es una novela muy feroz en una denuncia política. Trujillo es una ciudad muy activa, abierta a las modernas inquietudes literarias y políticas, y el joven Vallejo muy pronto se convierte en uno de los personajes más importantes de la bohemia artística del grupo de Trujillo. De César Vallejo en la cárcel. El momento más grave de mi vida. Así define César Vallejo esta etapa de su vida en la cárcel. Un 6 de agosto de 1920, César Vallejo es detenido injustamente, acusado de haber participado en un incendio en lo cual él no tenía ninguna responsabilidad. El juez a cargo del caso de este crimen ya había deducido este hecho, por lo cual dictó una orden de allanamiento hacia dicho domicilio, en cooperación de su prefecto Eduardo de la Flor. Luego de revisar el expediente, se demuestra que César Vallejo es inocente, por lo cual es liberado un 26 de febrero de 1921, en donde él sale diciendo esta frase: me han empapelado a lo más impugne, a lo más descaro. Con esta frase, él sale. En total son 112 días que César Vallejo se encuentra en la cárcel. En este tiempo escribió el poema 18 de Trilce, que vamos a ver a continuación. Trilce. Oh, las cuatro paredes a la celda, las cuatro paredes almicantes, que sin remedio alguno dan el mismo número. Criadero de nervios, mala brecha, que por sus cuatro rincones mira cómo arranca las diarias a arrojadas extremidades. Amado llavero de innumerables llaves, si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son estas cuatro paredes. El viaje de César Vallejo a Europa. Con el dinero que le adeudaba el Ministerio de Educación, se embarca rumbo a Europa, de donde no regresará jamás. Sus 2 primeros años en París fueron de mucha estrechez económica, al punto que muchas veces tuvo que dormir a la intemperie. Vallejo, como periodista, dio un gran cambio de su palabra poética a discursos frívolos y cortos del periodismo, siendo estos en varios sentidos contrarios. Pero tuvo que hacerlo ya. Podemos decir que la declamación es la interpretación de un poema en el que se busca profundizar en su mensaje, con el uso de la voz de manera armoniosa y también con los gestos. Es por eso que va acompañado de versos, de palabras, para que se pueda así demostrar el contenido y la emoción que embarga aquel poema. Entonces podríamos decir que declamar es interpretar un poema de manera
que se da a conocer el mensaje con el uso armonioso de la voz y también con la sutileza de los gestos y de las mímicas. Podemos encontrar variedad de géneros de poemas. Hay poemas que son alegres, otros poemas que son tristes, tal como lo es uno de los poemas de César Vallejo, que es Los Heraldos Negros, en donde en el último verso nos dice: y el hombre pobre, pobre, vuelve a los ojos como cuando por sobre el hombro le llama una palmada. Vuelven los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Hay algunos poemas que son infantiles, otros que son vivenciales, otros que son del pasado, del futuro, historias de amor, en fin, muchos géneros de poemas. Podemos dividir también a la declamación en 3 elementos. Uno que es el declamador, que sería el intérprete poético de aquel poema que se declamará. También tenemos al poeta, que es el autor y el creador del poema que se va a escuchar. Y también tenemos el público, que es muy importante, que ya sea auditivo, ya sea ocular, puede también escuchar o ver la declamación del poema. Si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, podemos darnos cuenta que si buscamos declamación, en su definición nos dirá que es aquel discurso prolongado con mucho calor y vehemencia, que en particular va dirigido a alguien o a algo. Ahora sí vamos a escuchar un poema por parte de nuestra compañera, uno de los poemas muy resaltantes del ilustre poeta y escritor César Abraham Vallejo Mendoza. Emprendimiento cultural. ¿Qué es emprendimiento cultural? A veces nos hacemos esta pregunta. Una persona emprendedora es capaz de innovar, crear, pero sobre todo conocer la importancia del emprendimiento para poder saber de qué se va a tratar, de qué es lo que va a emprender y de cómo va a organizar. Hay personas que no cuentan con la economía, pero hacen la facilidad de prestar a otras personas para que puedan crear su propio negocio y emprender, sabiendo que a veces van a ganar y van a perder, pero sobre todo se arriesgan. Y eso es la voluntad, así es, de emprender y ganar, porque sabiendo aún que se están arriesgando, esas personas son capaces de salir adelante y de poner su negocio, y a veces le da facilidad de que van a obtener más de lo que han puesto. Pues esas personas le dan los ánimos a otros individuos para que puedan poner su negocio, ya que algunos se dicen, no se puede, no tengo la economía, no sé cómo hacerlo, no sé, me va a ir todo mal. Pero otras personas, al poner su pequeño negocio, sea de zapatos, de ropa, sea un negocio empresarial o sea un negocio de costura, le dan la facilidad de que la otra persona vea que le está yendo súper bien, entonces se anime a poner su negocio y de sabiendo que también va a ganar igual que el otro emprendedor. Y así van creciendo cada día más emprendedores acá en el Perú. Vemos algunos que comenzaron desde cero, pero ahorita están grandes, están muy grandes y ganan muchos recursos y le dan una facilidad al mercado y ellos una economía para satisfacer sus necesidades. Que era su única forma de sustento durante el tiempo que estuvo en Europa. El argumento se centra en la locura repentina de un campesino, Walter Espinar, que empieza a sentirse acosado por un ser fantasmal. Producto de esa psicosis, golpea a su esposa embarazada, se aleja de su hogar y acaba arrojándose. Bueno, como personajes centrales tenemos a Walter Espinar, quien es un joven campesino, pálido, anguloso y de sana mirada, fuerte y alegre. Adelaida, la joven esposa de Walter, quien se piensa que engaña a su esposo, pero en realidad es una mujer de su casa
chola, dulce y alegre en su nueva etapa de esposa. Gracias. El tema principal es la superstición y la predisposición del ser por creencias tontas, irreales, y los celos por la superstición. Fábula salvaje es uno de los cuentos más importantes de César Vallejo, donde nos hace ver la convivencia del hombre con la superstición, sin interesarle que primero está su forma de vida creada por él mismo. Llegamos a una conclusión clara y precisa, manifestada de la siguiente manera. El hombre nunca debe ser guiado por imaginaciones. Debe ser en todo momento realista y optimista, practicando solo lo que piensa que le saldrá bien y nunca mal.